Hola huevones, huevonas, leones y leonas, soy PedoBea69XD y hoy os voy a explicar sobre las líneas temporales de Dragon Ball, sí, las líneas de donde vinieron Trunks y Célula, ya que hay gente que todavía se hace un gran lío con este tema, hasta tal punto de hacerse un cacao. Pero bueno, en este caso, para tratar de explicar sobre el tema, empezaré resumiendo sobre la saga de Célula. La saga empieza cuando Freezer, ya reconstruido como un cyborg, decide ir a la Tierra para vengarse de Goku, así viniendo acompañado de su padre. Una vez que Freezer y el Rey Cole aterrizan a la Tierra, aparece Trunks, y este se carga a Freezer y a Cole. Luego, cuando Goku vuelve al planeta, Trunks le cuenta a Goku en privado su identidad y que dentro de 3 años, en un 12 de mayo, aparecerán dos androides que matarán a los Guerreros Z, y Goku lo cascará por una enfermedad del corazón, y más tarde Son Goanda será víctima de ellos, siendo Trunks el único Guerrero Z que quedaría. Trunks le da la medicina al héroe Saiyan para que éste sobreviva a la enfermedad, y después vuelve a su época, ya que él viene del futuro, mientras los personajes principales entrenan durante esos 3 años, hasta que llega el día donde aparecen los androides C-19 y C-20. Durante el combate de Goku y C-19, este primero empieza a sufrir la enfermedad que mencionó Trunks, por lo que tuvo que dejar de luchar hasta que en ese momento aparece Vegeta, en donde por fin se transforma por primera vez en Super Saiyan, así cargándose por completo al androide gordo. Después del combate, Trunks vuelve al presente para echarles una mano a los guerreros, pero en ese instante C-20, siendo en realidad el Dr. Gero, activa los androides C-17 y C-18, siendo estos los que mataron a los amigos de Goku en el futuro. Además de que estos androides dejan inconscientes a Vegeta y a los otros, aparte de que estos dos activan a C-16. Más tarde aparece Célula, un bicho que viene del futuro y que fue creado artificialmente a base de células de los guerreros Z, de Freezer y Cole, y posteriormente consigue absorber a C-17 y a C-18, así llegando a su forma perfecta, además de que decide organizar un torneo de artes marciales. En el día del torneo, Goku es el primero en enfrentarse a Célula, pero luego decide rendirse, ya que él sabe de que no podía con él, pero sí su hijo Son Goanda, cosa que en ese momento tenía razón, ya que Goanda pasó al siguiente nivel de Super Saiyan, que sería el Super Saiyan 2, y finalmente con esa transformación mata definitivamente a Célula. Tras la batalla del torneo, Trunks vuelve al futuro, y allí consigue cargarse a los androides, y más tarde a Célula de su época, y a partir de aquí termina la saga. Terminando aquí el resumen, empezaremos con una de las preguntas con respuesta de este tema que diré a continuación. ¿Por qué en el futuro de Trunks no cambió nada si este al viajar al pasado cambió la historia? Muy fácil. Es porque en realidad el Trunks del futuro venía de otra línea temporal, por lo que por mucho que haga cambios en el pasado, no sufriría cambios en el futuro de donde vino, porque los cambios que realizó en el pasado fueron en otra línea temporal, pero no en la suya. También tenemos que tener en cuenta que la máquina del tiempo que fue construida por Bulma no permite realmente viajar al pasado, sino más bien crea una nueva línea de tiempo. Básicamente lo que hace es un copia y pega de la línea original, solo que la línea copiada se ambientaría en el pasado. Muchos fans y seguidores de Dragon Ball, o fanáticos que creen saber mucho, es que dicen que solo hay 3 líneas temporales, cosa que para mí sería ilógico por varias razones, empezando por lo de Trunks. En realidad no había un Trunks del futuro, sino otro Trunks que hizo lo mismo que el principal, solo que este vino de la primera línea temporal, que sería la línea de donde vino Célula. O sea, se fue al pasado, allí mató a Freezer y a Cole, luego le da la medicina a Goku, vuelve a su época, cuando pasaron 3 años volvió al presente de esa línea para ayudar a los otros, el Dr. Gero activó a los androides, y finalmente, y lo más probable, es que C-17 y C-18 activaran a C-16. Bueno, hasta aquí sería como en la línea principal de la serie, salvo el final de la línea en donde se fue el primer Trunks, ya que como Célula no se fue a esa línea, y ni Trunks ni los otros sabían sobre la existencia del bicho, pues lo más probable que hubiera pasado es que ese Trunks hubiera entrado en la habitación del tiempo solo una vez, y gracias a ese entrenamiento, él y los guerreros consiguen acabar con ellos, y posteriormente Trunks vuelve a su época, y allí consigue matar a los androides. Finalmente, el personaje futurista decide volver al pasado para anunciar a sus amigos de esa victoria,
pero en ese momento aparece Célula, y este consigue matar a Trunks, así logrando viajar al pasado con la máquina del tiempo. Este Célula sería el que llegó a la perfección y el que murió por el Kamehameha de Son Wanda, y como el malo de Asaka usó la máquina del tiempo, creó otras dos líneas temporales en lugar de una nueva. Unos dirán, eso es imposible, pero a mí me parece posible, ya que Célula se fue un año antes de la llegada de Freezer, por lo que es probable que por ese tipo de viaje provocara crear en lugar de una línea, dos líneas temporales, siendo esta la segunda y la cuarta línea temporal. La segunda sería la línea de donde vino el Trunks futurista principal, y la cuarta la línea del manga y del anime. Eso significa de que en realidad hay 4 líneas temporales, porque sería incoherente que solo hubiera 3 líneas del tiempo. Pero sin embargo, todavía hay gente que dicen de que en Dragon Ball solo hay 3 líneas temporales, así dando una explicación que no tiene ni pies ni cabeza. Ejemplo. Supongamos de que según ellos hay 3 líneas del tiempo. La primera sería de donde viene Célula, la segunda de donde viene Trunks y la tercera la línea de la serie. En la primera línea, Trunks iba a usar la máquina del tiempo para avisar a Goku y a los otros sobre la existencia de los androides, pero en ese momento aparece Célula, se lo carga y utiliza la máquina para irse a la tercera línea, mientras que en la segunda línea Trunks se va a la tercera línea sin ser asesinado por el villano, siendo este Trunks el que mata a la Célula de su línea. Pero, ¿qué explicación es esa? Quiere decir que en el momento en donde Trunks hace su primer viaje, ¿no pasa lo mismo tanto en la línea 1 como en la línea 2? Es decir, que en ese momento, en la línea 1 es asesinado por Célula, mientras que la línea 2 se salva de ese hecho. Lo que está claro es que esa explicación carece de coherencia, ya que como dije antes, la máquina del tiempo hace un copia y pega de la línea original, por lo que en ese momento debería de pasar lo mismo tanto en la línea 1 como en la línea 2, ya que la segunda línea es la copia de la primera línea. Es por eso por lo que dije que en realidad hay 4 líneas temporales, porque es el número adecuado para los viajes que hicieron Trunks y Célula. Bueno, y para quedar más claro sobre el tema, os enseñaré un esquema que explica sobre las líneas temporales de Dragon Ball. Bueno, como veis en este esquema se nos muestra 4 líneas del tiempo. La línea 1, la 2, la 3 y la 4. La línea 3 es la que mencioné antes para explicar lo que hizo el Trunks que fue asesinado por Célula. Aunque también vemos que en la tercera línea hay cierto misterio, porque la última parte de esa línea pone no se sabe lo que ocurre con Cell. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que quiere decir es que no se sabe lo que pasó al final de esa línea. Si tenemos en cuenta que el Trunks de la línea 1 y los Guerrero Z de la línea 3 no sabían nada sobre la existencia de Célula, entonces lo que hubiera pasado es que el Célula de la tercera línea hubiera estado desarrollándose en su incubadora hasta llegar a su forma imperfecta. Vale, hasta ahí todo bien, pero eso no explica si en esa línea Goku y los otros hubieran acabado con él o no. Aún así sigue siendo un misterio. Respecto al misterio que hay en el final de la línea 3, también vemos las otras líneas, la 2 y la 4, siendo la última la que vemos tanto en el manga como en el anime, y la 2 la línea del Trunks del futuro principal, aunque también podemos ver que en este esquema vemos dos errores, en este caso en la línea 3 y en la línea 4, porque ahí ponen que primero nace Trunks del presente, y luego el del futuro sale del futuro y este le da la medicina a Goku, cuando en verdad debería de ser al revés. Porque cuando el Trunks futurista le dio la medicina a Goku, no había nacido aún su contraparte del presente. Pero a pesar de ese fallo, como que aún así está bien explicado este esquema, porque ahí podemos ver en qué línea vinieron Trunks y Célula. Y por último, para acabar con la explicación, me gustaría mencionar sobre una de las controversias de la segunda saga de Dragon Ball Z. Y no va a ser sobre la regeneración de Célula en el torneo, sino sobre la controversia de la llegada de C-19 y C-20, ya que Trunks no los conocía. ¿Cómo es posible que él no conociera a estos dos? ¿No se supone que Trunks dijo que en un 12 de mayo aparecerían dos androides que destruirían todo? Bueno, es cierto que en aquel día aparecieron dos androides, pero no se especifica quiénes fueron los que aparecieron el 12 de mayo,
porque también tenemos otro dúo de androides, C17 y C18, pero lo más probable es que en la línea temporal de Trunks los que aparecieron en ese día fueron el Dr. Gero y C19, además de que en ese momento Trunks era un niño de 1 año, mientras que Son Gohan estaba de luto por la muerte de su padre, por lo que sería normal que Trunks no conocía ni a C19 ni a C20. Así, creyendo que los que llegaron el 12 de mayo fueron C17 y C18, cuando en verdad no fue así. Y hasta aquí acaba el vídeo. Y antes de despedirme, quisiera decir de que os recomiendo que veáis este vídeo varias veces hasta que lo entendáis y os quedéis con la copla, a no ser que hayáis visto la serie y lo entendáis bien a la primera o a la segunda. Ah, y si veis que durante la explicación me he equivocado en algún dato, os animo a que me rectifiquéis en los comentarios del vídeo. Y bueno, tíos, bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí acaba el vídeo. Bueno, así que, y como digo en todo mi vídeo, ya sabéis todo lo demás. Si os ha gustado el vídeo le dais like o si lo odiese a muerte, un dislike. Y bueno, espero que os haya servido de algo esta explicación y ya está. Hasta aquí acaba. Y bueno, adiós y hasta el próximo vídeo.